Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Hoy exploramos un cambio de paradigma absoluto en nuestro entorno educativo. El gran reto, y vaya si lo es, consiste en transformar por completo la mentalidad dentro del aula. Hablamos de abandonar esa transmisión pasiva de información y en su lugar abrazar una mediación verdaderamente activa, es decir, pasar de ese clásico y algo agotado "yo explico todo" a un poderoso "vamos a dejar que descubran". A lo largo de este análisis desglosaremos qué significa esto realmente en el día a día y, lo más importante, cómo podemos lograrlo con éxito. Y para que todo esto tenga una base sólida, nos apoyamos directamente en material pedagógico oficial, concretamente en la Separata Pedagógica número 7 del Ministerio de Educación del Gobierno de El Salvador y su Dirección de Formación Docente. No estamos aquí para divagar o teorizar en el vacío, para nada. Vamos a destripar una guía que está diseñada específicamente para aplicarse en entornos educativos 100% reales. Así que nuestra hoja de ruta es súper clara. Primero, veremos 3 perfiles docentes. Segundo, desmitificaremos qué es el aprendizaje activo. Tercero, analizaremos un caso práctico espectacular. Cuarto, hablaremos de ajustes en la práctica. Y quinto, cerraremos con herramientas concretas de aula. ¡Vamos a ello! Punto número 1. Los 3 perfiles docentes, o mejor dicho, cómo establecer un punto de partida antes de hablar de cualquier tipo de transformación. Pensemos por un momento en el contraste absoluto entre dos extremos en una clase. Por un lado, tenemos al transmisor. Este perfil opera en su zona de confort bajo la clásica premisa de yo explico, la clase escucha y repite. ¿Cuál es el gran peligro aquí? Pues que es un modelo puramente reactivo. Básicamente, si quien enseña se detiene, el aprendizaje se desploma por completo. En el lado opuesto brilla el mediador, que es donde está el verdadero alto rendimiento. Este perfil plantea casos reales, fomenta el debate, la argumentación e incluso, ojo a esto, celebra el error para construir conocimiento. El resultado, un aprendizaje profundísimo y una autonomía real. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con un punto intermedio, el famoso animador. En esta zona de arranque solemos ver trabajo en grupo, muchísimo ruido, cartulinas de colores y una aparente energía inagotable. Suena bien, ¿verdad? Sin embargo, al final de la clase siempre se acaba proporcionando la respuesta correcta y empaquetada para cerrar el tema rápido. Y esto crea un espejismo peligrosísimo, porque hay mucha actividad física sí, pero poquísima profundidad mental. Y seamos claros, hacer por hacer no garantiza en absoluto que se esté comprendiendo algo. Lo que nos lleva directamente al punto 2. ¿Qué es entonces el aprendizaje activo? Vamos a ir más allá de la simple acción visible. Aquí está el meollo de la cuestión. El aprendizaje activo no es sinónimo de moverse sin parar por la clase, ni tampoco de ser un mero entretenimiento. Es un enfoque puramente orientado a fortalecer los procesos cognitivos. El cerebro necesita chocar contra un conflicto cognitivo para desarrollarse. La simple exposición a los datos, sentarse a escuchar, es insuficiente. Hay que aplicar, justificar y transferir esa información. Para que un concepto se quede a vivir en la memoria a largo plazo, literalmente tiene que colisionar contra los conocimientos previos que ya teníamos. Y en la práctica diaria, esto se sostiene sobre 3 pilares que funcionan como un engranaje perfecto. Un tercio es la interacción pedagógica, que no es otra cosa que construir juntos mediante un diálogo que aporte. Otro tercio es la participación sustantiva, explorar y cuestionar en lugar de quedarse de brazos cruzados observando. Y la pieza que completa todo el puzzle, ese 34% restante, es la metacognición, ese acto vital de pararse a pensar sobre cómo aprendemos, analizando por qué tomamos una decisión o cómo logramos resolver un problema. Pasamos al punto 3, un caso práctico real. Vamos a sacar toda esta teoría del archivo y la vamos a llevar a un laboratorio vivo. Y para ver esto en acción, es fascinante el caso de una clase de ciencias de 6º grado. La profesora Adriana, en lugar de entrar, escribir la palabra fotosíntesis en la pizarra y ponerse a dictar una definición aburridísima, hizo algo genial. Entró con una caja cerrada. Y dentro había 2 plantas reales, una verde y frondosa y la otra amarilla y completamente marchita. Su única introducción fue plantear un misterio. Chicos, ambas tienen la misma agua y la misma cantidad de tierra. Entonces, ¿por qué la planta B se está marchitando? ¡Boom! Con una sola pregunta detonó una disonancia cognitiva brutal. En ese instante los cerebros se encienden buscando encajar las piezas del puzzle. Veamos cómo ocurre la magia paso a paso. Primero, esa pregunta retadora genera el conflicto sin regalar ninguna pista. Inmediatamente después arranca la fase de indagación. Los equipos se transforman en científicos, tocan la tierra, observan las hojas, debaten sus propias hipótesis. El papel de Adriana aquí no es darles la respuesta en bandejas, sino pasear por el aula como mediadora, lanzando preguntas del tipo, bueno, si queremos que es el aire, ¿cómo podríamos demostrarlo? Y finalmente llega la construcción del saber.
Diseñan un pequeño experimento y, atención, descubren la fotosíntesis por pura necesidad deductiva. Entienden que la luz es energía y no se limitan a memorizar palabras extrañas como exilema o floema para soltarlas en un examen y olvidarlas al día siguiente. Sección 4. Ajustes en la práctica. O cómo hacer que este eje del cambio ruede todos los días. Para que experiencias tan increíbles como la de Adriana dejen de ser una anécdota y se conviertan en la norma, hay que evaluar un cambio de paradigma en todos los frentes. Esta matriz es clave. El rol pasa de simplemente transmitir a mediar activamente. El contenido deja de ser una lista infinita de datos para memorizar y se convierte en saberes útiles para la vida. Las estrategias ya no son deberes aislados, sino secuencias con un propósito claro. La participación deja de ser reactiva para volverse analítica. Y la evaluación, esto es importantísimo, la evaluación evoluciona. Ya no es una autopsia final para poner una nota numérica y listo, sino un proceso continuo para mejorar. Todo el ecosistema tiene que remar en la misma dirección. Y llegamos al punto 5, herramientas de aula. Básicamente un kit de implementación superaccionable. Vamos a ver 3 microestrategias directas para diseñar la próxima clase. Para el inicio, busquemos un despertar cognitivo. Hay que dejar de preguntar ¿qué es esto? Y cambiarlo por un ¿por qué creemos que ocurre esto? Durante la clase, la gestión del error tiene que dar un giro de 180 grados. El error jamás se penaliza, se exprime. Se dice algo como ¿qué punto más interesante? ¿Qué pasos te hicieron llegar a esa conclusión? Y para el cierre, podemos usar un ticket de salida metacognitivo, simplemente lanzando la pregunta ¿qué ha sido lo más complejo de entender hoy? Y por supuesto, hoy en día podemos apoyarnos en la inteligencia artificial para crear rúbricas y ganar tiempo presencial para esos debates que de verdad enriquecen. Para ir cerrando, hay una máxima en este documento oficial que es, sinceramente, demoledora y brillante a partes iguales. Cito textualmente, si no hay esfuerzo cognitivo sostenido, no se está produciendo aprendizaje activo. Es así de simple y así de profundo. El aprendizaje real requiere atención, requiere superar pequeños muros mentales. Si todo nos resulta demasiado fácil o es puramente mecánico, nuestro cerebro simplemente va a borrar esa información al terminar el día. Y como broche final a este análisis, merece la pena reflexionar profundamente sobre nuestros propios entornos educativos, teniendo en mente una sola cuestión clave. ¿Quién lleva realmente el peso cognitivo en el aula? ¿Quién es la persona que formula las hipótesis, toma las decisiones y suda mentalmente? Tener muy clara la respuesta a esa pregunta es el primer paso, un paso absolutamente ineludible para que la educación deje de ser un simple buzón donde depositamos datos y se convierta en una verdadera fábrica de conocimiento. Hasta aquí nuestro repaso de hoy. Ojalá haya servido para encender alguna bombilla. Nos vemos en la próxima.